Buenos días. Agradecemos su participación en el curso para periodistas sobre el procedimiento especial sancionador. La sala especializada les da una bienvenida y a continuación le cedo la palabra a la secretaria de Estudio y Cuenta, Rubí Yarim Tavira Bustos, quien impartirá el primer módulo de este curso. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días y saludos a todo el público presente y también a quienes nos siguen en las redes sociales. En primer lugar, bueno, pues agradecer a quienes decidieron seguir este curso, puesto que para nosotros es muy importante que pues aclarar los temas del PES, ¿no? Facilitar esta actividad que ustedes realizan, puesto que son el puente de comunicación en muchas ocasiones entre lo que aquí hacemos y lo que la ciudadanía recibe de nuestro trabajo. Por eso es importante que en la manera en que recaban la información, la procesan, comentan y emiten pues las notas periodísticas, haya una comprensión clara sobre este procedimiento, y esa es la finalidad de este curso. Lo que vamos a platicar hoy en día es, en primer lugar, las generalidades del procedimiento, todos los pasos que se siguen desde que se presenta la queja, las autoridades que participan, qué implica todas las actuaciones de la autoridad, desde las medidas cautelares, las resoluciones que se dan en esta sala especializada y los efectos que tienen, así como el ciclo que sigue hasta que de inicio de la queja hasta que finaliza el procedimiento. En una segunda etapa vamos a comentar los casos que involucran la actividad periodística, en donde por una parte hay periodistas, medios de comunicación que presentan quejas y esto arranca este procedimiento, o bien en donde son denunciados algunos periodistas o medios de comunicación, pero esto va a ser la segunda parte de este curso. Bueno, iniciamos con la primera parte, que es la generalidad del procedimiento especial sancionador, y aquí me gustaría en principio platicarles un poquito la esencia del procedimiento especial sancionador o PES, ¿no? Para simplificar también el tema, vamos a decirle PES. Y bueno, aquí lo importante es resaltar que para esta sala especializada, lo que vemos en esencia o nuestra tarea principal es modular la comunicación política que se da entre las autoridades o bueno, servidores públicos, las y los servidores públicos, y también las opciones políticas, candidaturas, partidos políticos, ¿no? Todas estas ofertas, tanto en su campaña, los logros de gobierno, es decir, este diálogo permanente que hay entre todo el servicio público, opciones políticas, para llegar a la ciudadanía, es lo que interesa o lo que se ve en el procedimiento especial sancionador, en el PES. ¿Por qué? Porque bueno, lo ideal es que esta comunicación pues lleve a la ciudadanía las ideas, los valores, los principios, las propuestas políticas, pues, los logros de gobierno en los tiempos en que la ley lo permite, ¿no? De manera que la ciudadanía pueda recibir esta información, pueda comentarla, pueda retroalimentarse, pueda debatir, ¿no? Analizar toda esta información que le llega, y bueno, y además en esta nueva era digital en donde ya la comunicación no es nada más unilateral, sino que ya hay una retroalimentación, pues que también la ciudadanía pueda manifestar sus dudas, bueno, sus comentarios y debatir toda esta información. Pero ¿qué pasa? A muchas ocasiones esta información, esta comunicación que este emisor da a la ciudadanía, pues puede generar desinformación, puede ser calumniosa, puede tener pues sí, generar una percepción equivocada de la realidad,
¿no? O bien no se escuchan todas las voces de todas las opciones políticas, es decir, hay una concentración de esta información y lo importante es que la ciudadanía pueda tener acceso a toda la pluralidad de voces, no solamente unas cuantas, sino a todas, para que pues participen las candidaturas y partidos políticos en igualdad de condiciones. Si no es así, es decir, ante el riesgo, ante la posibilidad que esta información sea pues sí que desinforme, es donde nace el PES. En la siguiente presentación tenemos algunos ejemplos de lo más común que vemos en esta sala especializada y en general en el PES, que es, pues lo decíamos, calumnia, es decir, información sobre alguna opción política, alguna candidatura que no es acorde con la realidad y que lo que busca y genera al final es una desinformación. También podemos tener casos de promoción personalizada y desvío de recursos públicos para beneficiar alguna opción política, es decir, aquí lo que se protege es que pues los recursos públicos de los cuales gozan las y los servidores públicos no se destinen para beneficiar alguna opción política. Eso también importa al PES y da origen a que se inicie alguna queja. Sin duda, esta sala ha sido también, ha iniciado con la protección de los derechos humanos y ha ido más allá de lo que la ley establece de manera puntual para que se inicie el procedimiento, como es la protección a la niñez cuando aparecen en propaganda política electoral, ¿no? Hay que cumplir algunos requisitos para que puedan aparecer, pues justo para proteger su imagen. También el tema de subtítulos, es decir, las personas con discapacidad auditiva, pues la manera en que pueden enterarse de lo que los spots dicen es cuando tienen subtítulos. Si no los tienen, pues no les llega esta información. Por eso esta sala también inició con esta obligación para los partidos políticos. Un tema muy común también, desgraciadamente, es la violencia política por razón de género en la propaganda político-electoral, ¿no? Desde pues spots, mantas, pero también lo vemos mucho en entrevistas, lo vemos mucho en algunos comentarios de carácter periodístico, y es aquí un ejemplo en donde y se involucra la actividad periodística directamente con el PES, ¿no? Pueden ser ya sea, bueno, generalmente son denuncias en contra de periodistas porque en su labor pueden ejercer violencia política por razón de género, pero esto se verá con mucho más detalle en la segunda parte de este procedimiento, de este curso, perdón. Y otro tema sobre derechos humanos es cuando hay alguien que dice o resiente alguna afectación en su imagen, porque por ejemplo aparece sin su permiso, aparece su imagen en spots o en propaganda política, y pues vienen a reclamar el por qué alguna opción política decidió incluirlos cuando ellos no dieron su autorización. Otro tema común es la propaganda que se da en redes sociales. Actualmente la verdad es que hay muchos casos en donde el principal tema es que es información que genera confusión o desinforma, y esto es un punto importante que ha dado lugar a que se inicien varios procedimientos especiales en los últimos tiempos. Algo también muy común es el acto anticipado de campaña, es decir, cuando una candidatura arranca antes de tiempo su oferta política, y pues esto evidentemente puede generar inequidad frente a las otras opciones políticas. Y bueno, finalmente radio y televisión, ¿no? La propaganda que se difunde en estos medios,
y aquí lo que se pretende evitar con el PES es una compra de tiempos o adquisición de tiempos, ya que nuestro modelo actual de comunicación les otorga a todas las opciones tiempos de acuerdo con los resultados que tuvieron en la última elección, ¿no? Y esto busca que todas las voces se escuchen de manera equitativa y proporcional, de manera que si alguien compra tiempos o adquiere tiempos de manera o fuera de los que el INE les da, pues podría generar inequidad, ¿no? Entonces, si vemos la esencia del PES de manera a grandes rasgos es cuidar que en esta comunicación que se da entre opciones políticas, servicio público y que se dirige a la ciudadanía, pues que no esté, que no tenga desinformación, que no le confunda y tampoco que haya un monopolio, digamos, de unas pocas opciones para con la ciudadanía. Todo lo contrario, lo que se busca es que haya información, que fluya la información, que permita a la ciudadanía tomar conciencia en realidad de lo que está pasando, de las opciones políticas que hay, de las propuestas serias que tienen los partidos y candidaturas, de los logros de gobierno, pero de una manera moderada, con el fin de que cuando llegue el momento de tomar una decisión política, pues lo haga de manera debidamente informada, completa, ¿no? Y que pues que sea un voto, que pueda ejercer un voto en libertad. Esta es la esencia del procedimiento. Ahora, ¿quiénes pueden ser denunciados? Pues lo más común es que sean denunciados los partidos políticos, candidaturas, sin duda, ¿no? También es común las autoridades, personas del servicio público, son también algunos clientes frecuentes aquí en la sala especializada y en general en el procedimiento, pero también los concesionarios de radio y televisión es otro caso común. Y en general, pues cualquier ciudadano o persona física o moral puede estar implicado en este procedimiento. Y aquí lo que les decía, incluso los periodistas o la comunidad periodística también es de los sujetos que pueden ser denunciados generalmente por violencia política por razón de género o porque en sus, bueno, a veces se quejan que con la comunicación o con digamos, la actividad periodística que desarrollan puede ser tendenciosa, ¿no? Esto es lo que las quejas vienen a decir, que quieren, digamos, beneficiar a una opción política sobre otra o lo hacen antes de tiempo y también esto da lugar a que se presenten quejas en contra de la comunidad periodística. Pero como les decía, esto se va a ver con mucho más detalle, estos casos que les implican se va a ver con mucho más detalle en la segunda parte del procedimiento, por eso en este momento no me voy a detener a platicar sobre estos casos. Y bueno, pues en general también pueden ser denunciados notarios, personas extranjeras, sindicatos, ministros del culto, iglesias y pues prácticamente cualquier persona que pudiera afectar la equidad en el proceso electoral. Ahora, me gustaría dejar también en claro que el PES no es exclusivo de esta sala especializada y del INE. Si bien aquí solamente conocemos PES, esto también se pueden originar en las entidades federativas y pueden verlo las autoridades electorales locales. Les voy a comentar a grandes rasgos en qué casos es competencia de las autoridades locales y en qué casos llega a la sala especializada. Bueno, cuando se trata de elecciones de ayuntamientos, diputaciones locales y gubernatura, quien conoce de estas conductas que les platiqué antes, actos anticipados de campaña, promoción personalizada, desvío de recursos públicos y todo lo que ya platicamos hace algunos minutos, esto lo ven las autoridades locales y
aquí decirles que siempre participan dos autoridades, una autoridad administrativa y una autoridad jurisdiccional. La administrativa, en cada una de las entidades federativas, pues es el OPLE, que hace, digamos, las veces del INE, pero a nivel local. Son organismos públicos locales electorales, es el nombre en general, y en cada estado tienen diferente nombre, pues de acuerdo a su configuración. Estos OPLES, que hace las veces del INE, es quien lleva a cabo toda la investigación, quien recibe la queja, quien investiga, quien tramita el procedimiento y lo envía posteriormente al tribunal electoral que corresponda a su entidad federativa para que ahí se resuelva. La única excepción de los temas que vimos es radio y televisión, puesto que radio y televisión siempre va a ser analizado en sede federal. Y bueno, pasamos ahora a platicarles ya del PES a nivel federal. Aquí, cuando el INE entra y la sala especializada resuelve, cuando la elección involucre a la Presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías y cualquier otra en donde se cometa a través de radio y televisión. Aquí, quien instruye, quien conoce, quien recibe la queja, investiga y le da el trámite correspondiente es el INE. Posteriormente, la sala especializada va a resolver. Y aquí es donde me voy a detener en los próximos minutos a explicar de manera detallada todos estos pasos que se siguen desde que se presenta la queja y comentarles cuándo termina este procedimiento. Hay muchas variables que vamos a ver que pueden influir para que el procedimiento pues, se alargue, pero puede ser muy corto, puede de verdad dar muchas vueltas, como lo vamos a ver en este momento. Bueno, primero se presenta la queja ante el INE, ¿no? Ya dijimos que cualquier persona puede presentar la queja, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie, no solamente candidaturas, partidos políticos y militantes, no es exclusivo pues de la comunidad política, sino cualquier ciudadano que sienta que hay alguna propaganda, alguna comunicación de autoridades o de opciones políticas que pueda afectar la equidad en el proceso, puede acudir al INE a presentar una queja cuando involucre, ya dijimos, procesos federales. Aquí también decirles que la queja la puede recibir el órgano central del INE, que se llama Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Ustedes en muchas ocasiones pueden ver que se habla de la unidad técnica, ¿no? en las sentencias, a veces hablamos de juntas locales porque también están facultadas para recibir quejas, o bien las juntas distritales son 300 en todo el país. Ya sea que la queja se presente en cualquiera de esos tres órganos del INE, unidad técnica, juntas locales o juntas distritales, esta queja va a llegar siempre a la sala especializada. También aquí quisiera hacer una precisión. En las sentencias ustedes ven a menudo que hablamos primero de un número de queja, ¿no? Estamos hablando de, se habla en principio, bueno, la queja que presentó el partido político tal, con la clave, y bueno, es una clave inmensa, ¿no? Que es más o menos así, ¿no? Primero unidad técnica, y se le da un número, en este caso, pues un ejemplo 77 de 2019, ¿no? Y después puede ser confuso que esta queja pasa a tener otra clave aquí en la sala especializada. Aquí empezamos con PSC,
PSL o PSD. ¿Qué significa cada una de estas nomenclaturas? Bueno, una queja que se presentó ante la unidad técnica, cuando llega a sala especializada, se le va a llamar PSC, porque deriva del órgano central del INE, por eso es la C. Cuando la queja se presenta ante las juntas locales, llega a la sala especializada, con independencia de la clave que se le asignó en el INE, en la sala especializada le asignamos, como dijimos, nuestra propia clave y se va a llamar siempre PSL, justamente en referencia a que deriva o a que proviene de las juntas locales. Cuando la queja se presenta ante las juntas distritales, cuando llega a sala especializada, iniciamos el nombre o la clave del expediente con PSD, que hace referencia a que su origen está en la junta distrital. Esto es a grandes rasgos lo que significan estas claves que ustedes ven constantemente en nuestros boletines, en las sentencias, ¿no? O en las cuentas que se dan en sesión pública cuando decimos, bueno, se va a resolver o es el PSC, el PSL tal, ¿no? Se refiere o tiene que ver con el órgano del INE que tramitó este procedimiento. Aquí, como les decía, pues cualquier persona puede presentar una queja, excepto en el caso de calumnia, ahí sí necesita venir la parte que se considera afectada, y principalmente son candidaturas, o bien el partido político que lo respalda, pero aquí sí no podría venir un ciudadano de a pie o otra persona ajena a la candidatura a decir o a quejarse pues por la posible calumnia en contra de una opción política. Tiene que ser la persona que se considere afectada o el partido político que lo esté respaldando. Seguimos con el esquema del PES. Ya dijimos, se presenta la queja, ¿no? Que la pueden recibir cualquiera de estos tres órganos del INE. Después de esto, ¿qué sigue? Bueno, una vez que los compañeros de la unidad técnica, de las juntas locales o distritales reciben la queja, ven qué pruebas presentó el denunciante la persona, o quien se quejó, ¿no? Y a partir de esto despliegan una investigación preliminar para recabar datos y saber si este procedimiento, digamos, da para que siga, o si en caso de que no existan, por ejemplo, ninguna prueba o que no dé lugar la conducta que se denuncia, no es como susceptible de verse en un PES. Aquí tiene dos opciones. Ay, perdón, se salió. Les decía, aquí ya el INE puede, con esta investigación que desplegó, puede determinar si admite o no admite el procedimiento. Les decía, por ejemplo, puede ser que denuncien que, y ha pasado, ¿no? Que en una fiesta de 15 años acudió un candidato y que aprovechó el momento para hacer propuestas o para hacer proselitismo, digamos, y que fue antes del tiempo establecido para que iniciaran las campañas. Y bueno, aquí, por ejemplo, a partir de la lectura de la queja, pues se podría decir que no se debe iniciar el PES, es decir, que no se admite porque pues fue en un evento, digamos, con familiares, en una fiesta privada, ¿no? Y podría entonces la autoridad decidir no iniciar el procedimiento. O bien, también ha pasado que vienen a decir, bueno, es que en un noticiero hubo una entrevista a una candidatura y en esa entrevista el candidato aprovechó o el precandidato aprovechó para ya lanzar su
pues su campaña, ¿no? Para dar propuestas electorales, y esto pues no estaría permitido. Pero la queja muchas ocasiones no aporta ningún elemento para que la autoridad pueda iniciar esta investigación, es decir, al menos que te digan en qué noticiero o en qué horario, qué día lo vieron, en qué canal, ¿no? Porque, digamos, tampoco la autoridad puede arrancarse a ver todos los noticieros existentes y todos los días, ¿no? Para poder encontrar esa entrevista, sino que se requieren elementos mínimos para que la autoridad que investiga pues pueda desplegar más requerimientos o acercarse pues a este hecho. Entonces, en esta investigación preliminar esa es la finalidad, ver si hay elementos mínimos para arrancar el procedimiento. Si decide no admitir la queja, es decir, no seguir con el trámite al procedimiento, esta decisión la puede revisar Sala Superior mediante un recurso del procedimiento especial sancionador, o mejor conocido como REP, para simplificar también los términos. Si en esta revisión la autoridad o la Sala Superior decide confirmar que estuvo bien no admitir o no continuar con el procedimiento, aquí ya se acaba el PES, ¿no? Es una manera de ponerle fin al PES. Por el contrario, si la Sala Superior considera que la autoridad que estaba investigando, es decir, el INE, debió admitir la queja y seguir con el procedimiento, es decir, si revoca la decisión de no admitir, entonces regresa el procedimiento a esta etapa y debe la autoridad instructora, es decir, el INE, continuar con el procedimiento y admitirlo. Ahora, ¿qué viene después de esto? Las medidas cautelares. Sabemos que esta fase del procedimiento puede a veces ser muy confusa pues en general para la ciudadanía, para ustedes, para la ciudadanía que siguen estos casos, porque aquí puede haber un pronunciamiento preliminar, ¿no? Sobre si es o no posiblemente ilegal la conducta que se está denunciando. Aquí quiero detenerme un poquito más, justo por la importancia de esta fase del procedimiento, en donde, como vemos ahí en la presentación, si vemos a qué se refiere con esto de cautelar, la medida cautelar busca siempre prevenir mientras se resuelve en definitiva el asunto, busca asegurar, conservar o anticipar a los efectos que pudiera tener esta conducta que se está denunciando, ¿no? Por ejemplo, un spot que va a salir al aire o está ya al aire, puede una queja solicitar que se dicte la medida cautelar, es decir, que no se continúe con este spot porque el spot puede pues generar una desventaja a ese partido político, a esa candidatura. Un ejemplo es, pasó que en alguna ocasión se denunció, vino una candidatura a decir que había un spot al aire que lo estaban llamando pederasta, ¿no? Evidentemente una acusación como esta, pues entre que es cierto, ¿no? Lo cierto es que genera una afectación a su imagen, ¿no? Ante el electorado pues lo deja ver muy mal. Por eso es que solicitan estas medidas cautelares para que cese el spot al aire, que no se siga difundiendo y que la ciudadanía pues no reciba esta información que puede ser alejada de la realidad, ¿no? Y esta es justamente ya la resolución de fondo, ver si pues hay elementos para llamarlo así o no los hay. Entonces, en esta fase de la medida cautelar,
decíamos, lo que se busca es prevenir mientras se resuelve, asegurar, conservar o anticipar, detener ante o cuando hay peligro de que se repita una conducta. Aquí lo que la autoridad valora, quien dicta esta medida cautelar es el INE. Es el INE en sus diferentes áreas, ya decíamos, puede ser la unidad técnica, ¿no?, que es el órgano central, o bien en cada una de las juntas distritales y locales que están en cada una de las entidades federativas. Y aquí lo que se valora es la apariencia, ¿no?, lo que en apariencia se ve del asunto ante el peligro de que efectivamente esta información que está circulando pueda desinformar más que informar, y debe ser también oportuna, es decir, pues de poco serviría a un actor político que pasado 2 meses de que el spot está al aire, esta sala dijera, bueno, es ilegal este spot. Lo que se busca es parar el daño que pueda causar esta propaganda, y esto es lo que se busca. Por eso es importante hacer énfasis en que esas medidas cautelares no son la resolución definitiva. Y también aquí quiero comentarles una situación muy importante. Ustedes pudieran pensar, bueno, pues si ya el INE dijo que esta propaganda puede ser ilegal y por tanto hay que bajarla, pues ya está resuelto el asunto. No, no es así, porque incluso puede ser que la autoridad decida bajar, por ejemplo, un spot del aire, ¿no? Porque de manera preventiva considera que hay peligro de que desinforme. Incluso esta decisión pues la puede conocer la sala superior. Como vemos, las medidas cautelares también, la decisión que tome el INE lo revisa la sala superior también mediante el REP. Y puede ser que sala superior pues confirme la decisión del INE o la revoque. Pero lo importante que quiero dejar en claro en este momento es que la decisión que se tome ante el INE de considerar procedente o improcedente esta medida cautelar, es decir, de cesar la difusión de una propaganda, un spot o un evento futuro, esto no significa que cuando se analiza aquí en sala especializada se llegue a la misma conclusión de manera necesaria. Puede pasar que ya con la investigación de fondo, con las pruebas que se recaben en una investigación ya más completa y con un análisis también más profundo del tema, pues podemos llegar a la conclusión que este spot, a diferencia de lo que en apariencia la unidad técnica pudo considerar ilegal, ya en sala especializada podría considerarse que sí es legal y por tanto que sí debió estar al aire, ¿no? Entonces solamente esto dejarlo muy en claro, que la medida cautelar es preventiva, es una decisión, digamos, que se toma a vuelo de pájaro ante el peligro, ante el riesgo, y que no es definitiva ni tampoco vincula lo que ahí se diga, no vincula a la decisión que tome esta sala especializada al momento de resolver de fondo el asunto. Y bueno, seguimos con el procedimiento. Después de la medida cautelar, les decía, sigue la investigación más a fondo, ¿no? Aquí ya, digamos, ya se cubrió ante este riesgo, ya se tomaron las medidas para que no continúe pues esta conducta que pueda afectar, y entonces ya la autoridad puede desplegar toda la investigación que sea necesaria para esclarecer los hechos y que esta sala pueda resolver en su momento.
El tiempo de investigación puede variar de acuerdo con la queja, de acuerdo con los hechos que se denuncien. Hay asuntos que pues se investigan muy rápido porque no requieren más que unos cuantos requerimientos a las personas involucradas, ¿no? Preguntarles, oye, si te están diciendo que tú fuiste a una entrevista, ¿fuiste o no fuiste? Ah, pues sí. Igual al medio, oye, esta persona fue a una entrevista contigo, ah, pues sí, mira, aquí te mando la información, los testigos de grabación que acreditan que sí lo invitamos, ¿no? Y pues a veces es suficiente en casos como eso, ¿no? Una investigación muy rápida, con pocas diligencias, pero hay otros asuntos que requieren una investigación mucho más profunda, hacer requerimientos a diversas autoridades o a diversas personas físicas, morales, ¿no? Y por lo tanto pues puede llevar más tiempo esta investigación. No hay un plazo fijo para que se termine, es decir, no podemos anticipar que una vez que se presentó la queja, en cuántos días va a estar en la sala especializada, en cuántos días va a estar lista para que la sala especializada resuelva. Esto siempre va a atender a la queja, a los hechos que se denuncian, a la dificultad también de recabar la información, ¿no? Porque sobre todo cuando se involucra a personas físicas, pues hay que también ubicarlas, requerirles, y esto a veces puede alargar el procedimiento. Bueno, una vez que ya la autoridad investigó lo suficiente, llama a quienes resulten involucrados, los llama al procedimiento. Esto se le llama emplazar. Aquí también quiero hacer un comentario, una acotación, que en muchas ocasiones hay quejas que vienen en contra, no sé, de una persona, ¿no? Una persona física, una candidatura y un partido. Pero ¿qué pasa? De la investigación que la autoridad, que el INE desplegó ya a fondo, pues resultó que no solamente participó en esa conducta a quienes se denunciaron, sino que pues también resultaron ahí más personas físicas, más servidores públicos, ¿no? Autoridades, y a todos a quienes resulten involucrados y que pudieran pues ser responsables de esa conducta, el INE tiene que llamarlos. Por eso hemos tenido asuntos que incluso se ha traído al procedimiento a casi 600 personas, ¿no? Que han resultado involucrados, aun cuando la queja venía tal vez en contra de 3 o 4 personas. Ese es el nivel de complejidad que tiene frente a sí el INE al momento de investigar, ¿no? Que digamos va destapando ahí algunas situaciones y van saliendo pues personas involucradas, e incluso los hechos también pueden ampliarse un poco más, ¿no? Por eso es que la investigación no tiene un plazo, no tiene un límite pues de tiempo para que se agote, sino que cada asunto amerita un tiempo distinto de acuerdo a su complejidad. Entonces, una vez que ya de esta investigación de fondo determinó la autoridad que pudieran estar implicados 15 personas morales, a lo mejor 15 concesionarias, una candidatura, 3 partidos políticos, 5 servidores públicos, por decir un ejemplo, llama a todos al procedimiento y tiene que darles todo lo que se recabó en el expediente, todo lo que hasta el momento va, se los envía para que las personas pues involucradas se puedan defender, que conozcan exactamente de qué se les acusa, por qué se les acusa y las evidencias que hay para que los estén llamando al procedimiento. A eso se le llama emplazar, y hay un momento en donde se pueden defender, que es la audiencia de pruebas y alegatos que el INE lleva a cabo en sus oficinas.
En esta audiencia, pues hay tiempo para todos, ¿no? Hay tiempo para que el denunciante pueda reafirmar los hechos por los cuales está quejando, incluso también para que a partir de lo que la autoridad investigó y que él pudo conocer porque le dieron copia, le anexaron el expediente, pues puede también hacer ahí algunas manifestaciones en torno a lo que se recabó y reafirmar por qué está presentando esta queja con base pues en lo que se obtuvo. También los denunciados evidentemente tienen la oportunidad de defenderse, ¿no? Pues justo a partir de lo que se investigó pueden decir, oye, no, de lo que hay en el expediente no me involucro directamente, no es suficiente para que se me establezca una responsabilidad, o pueden también justificar, ¿no? el por qué actuaron en la conducta que les involucra. Bueno, pues no sé, yo di una entrevista, pero pues es parte de mi trabajo diario, ¿no? No involucra alguna ilegalidad, o bien yo vendí publicidad, pues porque es también parte de mis actividades, ¿no? Es decir, es el momento para que se puedan defender quienes fueron llamados al procedimiento. Y bueno, aquí también ya las pruebas que se presentaron se admiten, ¿no? La autoridad las recibe, las agrega al expediente y se le llama de manera formal admitirlas. Y después tienen otro tiempo para que pues hagan como unas conclusiones o alegatos de lo que va en el procedimiento. Esta audiencia se celebra repito, ante las autoridades que instruyeron el asunto, quienes lo tramitaron, ¿no? Pues la unidad técnica, las juntas distritales o la junta local, según donde se haya presentado la queja, y que sea la autoridad a quien le corresponde tramitar el procedimiento. Puede ser también que manden sus defensas de manera escrita, y esto es válido. No es necesario que acudan de manera presencial, pero también pueden hacerlo si así lo requieren, ¿no? Hay estas dos opciones. Y como quiera, o sea, ya sea que se presenten de manera pues sí, presencial, o bien que manden sus escritos, se desahoga esta audiencia, se lleva a cabo, y es la última etapa o la última actuación que hace el INE antes de mandar el expediente a la sala. Una vez que se celebró la audiencia, la sala recibe el expediente. ¿Y qué hace después de que se recibe? Bueno, la sala tiene que revisar que la investigación que hay hasta el momento sea suficiente para poder resolver el asunto, para poder emitir una decisión respecto a la conducta que se está denunciando, ¿no? Aquí, ¿qué puede pasar? De esta revisión que hace la autoridad, puede considerar que está listo para resolver, y de ser así, el asunto pues sigue directamente, se hace el proyecto, pero también puede pasar que considere que aún no está completo. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchísimas variables, ¿no? Puede ser que justamente de la investigación vemos que no se llamaron a todas las personas que pudieran estar involucradas, ¿no? Que nosotros veamos, a diferencia de la autoridad instructora, que también se debió llamar al procedimiento a ciertas personas físicas o morales o ciertos servidores públicos, ¿no? Por decir alguna situación, y se tiene que regresar otra vez al INE para que los pueda llamar al procedimiento y les dé esta oportunidad de defenderse. O por ejemplo, también otro caso muy común es que tengamos alguna duda, ¿no? de lo que hay hasta el momento en el expediente sobre la responsabilidad o no de cierta persona, ¿no? Y es necesario hacer un requerimiento más, hacer una investigación más para aclarar esa inquietud, ¿no? Justamente lo que la sala busca es que cuando ya vaya a resolver el asunto, pues no haya otra posibilidad
digamos, fáctica, pues, o algún hecho que no se haya investigado y que esto pueda cambiar nuestra decisión, es decir, que estemos ciertos de que se agotó toda la investigación necesaria y que entonces ya no haya otra diligencia, alguna otra investigación, otra pregunta, otro requerimiento que pudiera variar la decisión. Les decía que si no está listo para resolver, se regresa al INE. A esto se le llama juicio electoral o también se conoce por su nomenclatura como JE. También esto lo quería precisar porque muchas ocasiones esto puede generar confusión pues en la actividad que ustedes pudieran desarrollar, ¿no? En sus notas, porque esta decisión de, bueno, ya resolvió la sala, pero resolvió un JE. ¿Qué significa? Bueno, eso es lo que significa, que no está listo el asunto para resolverse y por eso se decidió regresar al INE para que continúe en esta fase de investigación. Aquí sigue la línea, ¿no? Se regresa para mayor investigación y que pueda volver a celebrar la audiencia, darle la oportunidad otra vez a las personas involucradas, porque justo como ya de esa investigación puede resultar más datos, para que la persona se pueda defender, tiene que conocer toda la información. Por eso es necesario que se vuelva a reponer la audiencia para que puedan otra vez manifestar lo que consideren a su beneficio a partir de toda la información que hay en el expediente. Entonces, a esto se le llama juicio electoral y esto no significa que el asunto se haya resuelto de fondo, significa que el asunto no está listo para resolverse, para resolver el tema crucial que se nos plantea y que se tiene que regresar. Hay otra cuestión que puede resolver la sala en este momento, o sea, cuando analiza en primer momento el expediente, todo lo que tenemos, y puede considerar que no es aquí donde se tiene que resolver el PES, es decir, una incompetencia. ¿Por qué? Les platicaba en un principio, y vamos a volver a esta diapositiva, que hay asuntos que son competencia o que deben resolverse en sede local, cuando involucran elecciones de ayuntamiento, diputaciones locales y gubernatura. Pero en muchas ocasiones, aunque esto parece muy claro, sí se generan confusión en quién es la autoridad que debe resolver un asunto, si las autoridades locales o las autoridades federales, sobre todo cuando hay elecciones locales y federales de manera concurrente, ¿no? Porque puede haber actos en donde participan funcionarios locales o candidaturas locales, pero también funcionarios federales o candidaturas federales, ¿no? Y entonces esta mezcla de, pues, digamos, opciones políticas y servicio público federal y local, pues muchas veces ocasiona confusión en quién es la autoridad que lo debe conocer, y la queja se presenta a veces ante la autoridad federal, es decir, ante el INE, y el INE justamente pues lo tramita, y cuando llega a la sala en esta primera revisión del expediente, podemos considerar que no somos la autoridad que tiene facultad para conocer ese asunto y en ese caso, ¿qué se hace? Se envía a la autoridad que consideramos que tiene facultades, es decir, si es un asunto que involucra a una candidatura, a un servidor público, servidora pública de Chiapas, por decir algo, y decimos que este asunto no es competencia de esta sala porque no tenemos las facultades y quien debe conocerlo son las autoridades locales de Chiapas, pues lo que hacemos es enviarlo al OPLE de Chiapas y él a su vez, bueno, hace todo el trámite que ya veíamos antes y lo envía a la autoridad jurisdiccional para que ahí se resuelva. Todas las decisiones que toma esta sala sin duda se pueden revisar por sala superior, lo que quiere decir que
cuando tomamos una decisión de declararnos incompetentes o decir que no tenemos facultades para resolver un asunto y lo enviamos a la autoridad que consideramos que tiene facultades, esto se puede impugnar. Si se impugna, pues la Sala Superior revisa y bueno, a partir de lo que diga, si dice que nosotros somos los competentes, pues regresa el asunto a la sala especializada. Si no se impugna, aquí ya acaba para nosotros el procedimiento, ¿no? Porque queda en la cancha de las autoridades locales. Ahora, regresamos otra vez a esta etapa de la revisión del expediente. Estamos aquí en si está listo o no para resolver. Ya dijimos que puede ser un juicio electoral cuando consideremos que falta más investigación o que se debe llamar al procedimiento a otras personas o que no somos competentes. Pero bueno, ¿qué pasa cuando consideramos que sí está listo para resolverse? Pues lo que sigue ya es justo elaborar el proyecto, es decir, ya se resuelve el asunto. Aquí también quiero detenerme porque esta decisión, este paso del procedimiento, muchas veces puede también generar dudas respecto a los efectos que esta sala especializada tiene en sus sentencias. Vamos a ver. Claramente son dos las opciones que tiene la sala de decisión. Puede considerar que la conducta que se denunció, por ejemplo, que una entrevista que se dio fue que la denunciaron por ser un acto anticipado de campaña, podemos considerar que es inexistente la infracción, es decir, que esa entrevista es legal, que no hay ningún problema y que pues no hay ninguna ilegalidad en este actuar, ¿no? Esta es una primera decisión. Pero ¿qué pasa si consideramos que esa conducta es existente? Son los dos calificativos, inexistente y existente. Y esto se los digo porque es muy común que lo vean en las sentencias, ¿no? Siempre el resolutivo es inexistente la conducta que se atribuye a, es existente la conducta o el acto anticipado de campaña que se atribuyó a el candidato tal, ¿no? Entonces son los dos calificativos, inexistente cuando no hay ninguna ilegalidad y existente cuando sí resultó pues que esta conducta que se denunció es ilegal. Cuando es existente, ¿qué hacemos en la sala? Primero, pues determinamos la responsabilidad. ¿Quién vulneró las normas? ¿Quién infringió las normas electorales? No, pues es responsabilidad, por ejemplo, del candidato, del partido, de la concesionaria, de este medio de comunicación, de esta persona física, ¿no? Decimos quiénes son responsables. Después de eso vamos a calificar la infracción, es decir, qué grado de responsabilidad o qué grado de afectación causó con esta conducta. Aquí pueden ser desde levísima, leve, grave, ¿no? Hay varios calificativos y aquí se ponderan muchas cosas, ¿no? Se pondera pues desde si lo hizo digamos, si se vio una premeditación en el actuar o bueno, resultó que fue ilegal, pero no se podía anticipar esta ilegalidad de manera muy clara. Sí hubo, cuánto tiempo se realizó esta conducta, es decir, por ejemplo, un spot que estuvo al aire 2 meses, a diferencia de un spot que estuvo al aire una semana, pues esto es algo a considerar, ¿no? Al momento de calificar y de sancionar. ¿Qué tanto pudo afectar esta conducta, ¿no? Si hubo también dinero involucrado, si se pagó por, no sé, por ejemplo, por un espectacular que calumniaba a un candidato y aquí se pagaban millones de pesos por toda esta propaganda, esta estrategia de comunicación que afectó una candidatura. Entonces, este dinero pues que se utilizó también es un punto a considerar al momento de calificar la infracción, el grado y la sanción que se tiene que imponer.
En estas sanciones es donde también me quiero detener de manera muy puntual, porque puede también ser un poco pues complicado ver que hay diferentes tipos de sanciones. Las más comunes y las que aplican a casi todas las personas es la amonestación pública y la multa. ¿Por qué digo que casi a todas las personas o a todos los sujetos? Nuestra ley nos da un catálogo de sanciones que podemos aplicar. Por ejemplo, si son partidos políticos, les aplica algunas sanciones; si son personas físicas, son otras sanciones; si son personas físicas, también pueden ser sancionadas de manera distinta, ¿no? Pero las sanciones que, digamos, son comunes a todos los sujetos, sin duda es la amonestación pública y la multa. Una amonestación pública, si vemos el origen o qué significa amonestar, o sea, esta ya es una sanción en sí. Una amonestación, según el diccionario de la Real Academia Española, es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. También es interesante, si vemos el origen etimológico de qué es amonestar, vamos a encontrar que es hacer recordar, hacer pensar, aconsejar y molestar, ¿no? Entonces, esta amonestación pública es una sanción que se aplica donde la sala busca hacer un llamado a quien cometió una sanción, a una ilegalidad, pues para que no vuelva a cometerla, ¿no? Es, digamos, es un primer paso, es una sanción, pues a alguien que generalmente no es reincidente, que es la primera vez que cometió alguna infracción, o que es una conducta que es leve, ¿no? Que no afectó, que no podemos pensar en una afectación muy grave a la equidad del proceso o al proceso en general, ¿no? Y después de esta sanción, digamos, en gravedad, la que podríamos considerar que sigue es la multa. Aquí la cantidad que se impone de multa, pues ya decíamos, varía de acuerdo a los sujetos. ¿Por qué? Porque nuestro catálogo, nuestra ley, nos da un rango de qué multa que podemos imponer de acuerdo al sujeto. No es lo mismo pues la capacidad económica que a lo mejor pudiera tener una concesionaria de televisión o de radio que la que pudiera tener una persona física, ¿no? Entonces, la propia ley nos dice que para una concesionaria el rango va, por decir algo, de 0 a 100,000 UMAS, o sí, bueno, UMAS, que es la medida que se toma para imponer una sanción. Para una persona física puede ser distinto, a lo mejor son 50, máximo 50, 100, y así, dependiendo el sujeto que se involucra, hay un tope de UMAS que podemos imponerle de sanción. Pero no es no es la única variable que se toma para decidir qué multa vamos a imponerle. Ya decíamos que es de acuerdo a la gravedad, ¿no? A la duración o a la afectación que tuvo este actuar, y esto es algo que también se considera al momento de imponer la sanción. Otra sanción, o otra determinación o efecto más bien de la sentencia de esta sala son las vistas o comunicación, que esto entiendo que también genera a veces mucha duda al exterior sobre el alcance o qué significa esta vista o comunicación. Sucede que para los servidores públicos las normas, a diferencia de otros sujetos, las normas no nos prevén, no nos dan un catálogo de qué sanciones podemos imponerle a las personas del servicio público. Lo que significa es que nosotros directamente no podemos sancionarlos. Es decir, una vez que determinamos que es responsable, por decir, no sé, un diputado local, ¿no? Una gubernatura, decimos que es responsable, pero no podemos determinar cuál es la sanción que le corresponde. No podemos amonestarlo, no podemos multarlo,
y no podemos, pues, no hay alguna otra sanción que podamos imponerle. Y lo único que podemos hacer es establecer dar una vista o establecer una comunicación con la autoridad que sí lo puede sancionar para que allá se haga lo propio, ¿no? Ese es el alcance o el efecto que tiene esta resolución cuando involucran personas del servicio público. Quiero comentarles que también hay otras sanciones que nuestro catálogo prevé, pero que hasta la fecha no se han impuesto, pero bueno, se los anticipo por si en la posteridad ven alguna de estas sanciones, pues que desde este momento, digamos, ustedes conozcan que es posible que en algún momento las podamos imponer. Por ejemplo, a los partidos políticos les podemos reducir la administración de su financiamiento, incluso en un 50%, o sea, lo que reciben cada mes, podemos decir que, pues, que por la conducta que llevó a cabo, pues se reduzca en un 50% o máximo, pues, ¿no? O un 10%, un 5%, etcétera, de acuerdo a la conducta. También otra sanción que podríamos imponer es interrumpir la transmisión de su prerrogativa, es decir, un spot que está al aire, no sé, que si tiene ese partido político tiene al día 3 minutos, reducirlo a 2, por decir alguna cosa. Esto hasta ahorita no ha pasado, pero está incluido en nuestro catálogo de sanciones y es posible que algún día lo hagamos. Respecto a las candidaturas, podemos llegar al punto de establecer que debe perder su registro porque la conducta que realizó pues fue muy grave, ¿no? Pero bueno, les repito, son sanciones que hasta la fecha no hemos experimentado todavía, pero que están ahí en nuestro catálogo y que en algún punto se pueden imponer. Y las más comunes, les repito, es la amonestación pública, que ya es una sanción en sí, la multa, que varía de acuerdo al sujeto y de acuerdo pues, a todas las particularidades de cómo llevó a cabo su actuar, y una vista o comunicación cuando involucren a personas del servicio público. Estos son los efectos en general de las sentencias que se emiten aquí en la sala especializada. Ahora, también les quiero platicar sobre la votación. ¿Por qué me quiero detener aquí? Pues porque en un órgano colegiado es común, es legítimo que existan posicionamientos distintos respecto de alguna decisión, ¿no? Lo cual puede originar una votación no siempre unánime, puede ser mayoritaria o bien unánime, pero se le llama con voto concurrente. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esta particularidad. Bueno, les decía, una vez que el asunto llega a la sala especializada, se revisó ya la debida integración, se dijo que estaba listo para resolver, se turna a una de las ponencias, a una de las 3 magistraturas, quien presenta un proyecto de sentencia. Este proyecto, al revisarlo por el pleno, puede ser que las 3 magistraturas estén de acuerdo y que el asunto se resuelva por unanimidad, porque comparten tanto el sentido de la decisión, declararlo existente o inexistente, pero también comparten los argumentos que se dan para llegar a esta decisión. Este es, digamos, lo más sencillo de entender, pues, o de ver en una sentencia. Cuando se dice que es por unanimidad, se refiere a esto. Las 3 magistraturas comparten el sentido y la argumentación para llegar a esta decisión. Pero, ¿qué pasa? También puede haber votos, unanimidad, pero con voto concurrente o voto aclaratorio de alguna de las magistraturas. ¿Qué significa esto? Bueno, en esencia, quiere decir que las 3 están de acuerdo en el sentido de la decisión, es decir, en declarar existente la conducta o inexistente la conducta, la responsabilidad de A, B y C, ¿no?
incluso algunos argumentos, pero el tema es que en esencia puede haber algún argumento o todos que no se comparten. Es decir, que aunque llegan al mismo sentido, al mismo fin, pues digamos, a la misma conclusión que el proyecto pone a consideración, pero el camino que siguen, los argumentos que dan son distintos a los de las otras dos magistraturas. Y es ahí donde da lugar a un voto concurrente, ¿no? Otra votación, pues también puede ser común, es la decisión que es por mayoría de votos, ¿no? En la parte final de la sentencia ustedes van a ver que ahí se establece, ¿no? Se resuelve este procedimiento por unanimidad o bien por mayoría de votos y se dice quiénes son las magistraturas que votaron a favor y quién votó en contra, ¿no? Aquí la mayoría de votos significa que el proyecto que se puso a consideración, que una de las magistraturas propone al pleno, a sus pares, se avala, pero no por las 3 magistraturas, solo por 2. Y hay una de ellas que no comparte la decisión que está proponiendo el proyecto, y entonces el asunto puede salir por mayoría de votos. Y otra particularidad o diferencia que podemos encontrar es, hay proyectos que se ponen a consideración del pleno, ¿no? Este magistrado o magistrada lo pone a consideración de sus compañeros, pero las otras 2 magistraturas pueden rechazarlo, pueden rechazar el sentido de la decisión, y esto da lugar a que se retorne el asunto a una de estas 2 magistraturas, y a esto se le llama un engrose. Entonces, en términos generales, esta es la manera en que salen las votaciones aquí en la sala especializada, ¿no? Son las tres maneras: por unanimidad, mayoría de votos, o puede haber un retorno porque se rechazó la opción, y esto pues da lugar a que se vuelva a presentar otro proyecto. Aquí lo importante es, quiero platicarles un poquito sobre la importancia de los votos particulares o concurrentes. Digamos, aunque la decisión efectivamente, la decisión que impera es la que toman por mayoría de votos, o sea, estoy en este caso, en el caso de la mayoría de votos, si bien la sentencia que resulta de esta votación de 2 magistraturas es la que está vigente, la que es válida, la magistratura que no comparte el sentido tiene que justificar por qué no está de acuerdo, y para eso emite, en este caso, un voto particular. Si está de acuerdo en el sentido, pero no está de acuerdo en la argumentación, quien no esté de acuerdo emite un voto concurrente. Pero ¿cuál es la importancia de estos votos? O sea, yo aquí lo que quiero un poco reflexionar en este punto es que las resoluciones judiciales, como la mayoría de las decisiones en una democracia, no siempre pueden estar amparadas por una unanimidad, ¿no? Hay siempre en una democracia diferencias de opiniones, y aunque esto es válido, pues siempre también ver el punto de la minoría, ver el tema desde otra perspectiva, pues a veces puede abonar, ¿no? a este debate, y por eso es importante también poner a veces la mira en los votos particulares, en los votos concurrentes, porque nos da la otra perspectiva de otra magistratura, y esto creo que es válido, es totalmente legítimo en una democracia, porque justamente esta diversidad de la votación nos habla de un tribunal, de un órgano donde cada juzgador pues tiene una independencia, ¿no? Y habla también de un órgano
colegiado con una diversidad de perfiles y esta diversidad en su forma de pensar, que pues puede derivar de experiencias personales, ¿no? De antecedentes profesionales, de ideología de cada uno de los juzgadores, de formas distintas de ver el mundo y de afrontar los problemas, es lo que da digamos, una opinión a veces distinta de sus pares o de la mayoría. Y esto no significa que sea o que podemos hablar de que un asunto sea correcto o incorrecto, sino más bien de posturas distintas de manera de ver el asunto, la litis, las pruebas, con una valoración o con una postura distinta, ¿no? Y es ahí donde yo quisiera poner como el tema, en cuál es la importancia de los votos que ustedes muchas ocasiones, cuando ven la sesión pública, pueden escuchar esta disidencia, o cuando leen la resolución pueden ver el voto particular concurrente, y muchas ocasiones incluso también estos votos dejan ver cuál es el punto esencial del conflicto de este asunto, ¿no? Generalmente un voto refleja el tema principal que se está discutiendo y pues la opinión de la magistratura disidente, y creo que es valioso, ¿no? Es importante voltear a ver también las posturas de la minoría, ¿no? Como en toda democracia, pues las minorías importan. Ahora, volvemos otra vez a nuestro diagrama de flujo para ver, ya casi estamos en la etapa final del procedimiento, ¿no? Decíamos que una vez que la sala especializada tiene el asunto, ya revisó la idea de integración, consideró que está listo para resolver, ya resolvió, ¿no? Y aquí estamos a punto de que nuestro procedimiento termine. ¿Qué pasa? Bueno, esperamos los 4 días después de que se dicta la sentencia y que se notifica, o que las partes conocen el asunto, para saber si impugnaron o no nuestra decisión a través del REP. Si no la impugnan, ya el asunto llegó a su fin y es un asunto concluido y aquí ya no hay más que hacer. Pero si la decisión que tome la sala especializada la impugnan, esta la revisa la sala superior, y aquí el asunto puede volver a iniciar el ciclo. Es decir, la sala superior, al momento de decidir sobre nuestra decisión, puede determinar que confirma lo que aquí se resolvió, y si es así, aquí también ya el PES termina. Pero si decide que no fue acertada nuestra decisión y decide revocar, pues aquí hay 2 opciones. Puede ser una revocación en donde se le llama lisa y llana, ¿no? En donde decide la sala superior decir, bueno, lo que hizo la sala especializada en nuestra consideración no fue la decisión que se debió tomar, y por tanto el efecto que la sala especializada consideró, es decir, se declaró existente una conducta e impuso una multa, deja sin efectos la multa y es una revocación llana, y ahí se acaba el procedimiento. Pero también pasa a menudo que esta decisión de revocar nos da algunos efectos, es decir, revoca para que el asunto regrese, para que regrese a la sala especializada, para que regrese, ya sea para que, no sé, por ejemplo, que imponga una multa mayor o menor a la que nosotros aquí decidimos, a lo cual se le llama reindividualizar la sanción. Estos son como algunos efectos comunes que ustedes pueden ver en alguna decisión y que puede generar confusión, por eso me estoy deteniendo en estos puntos, ¿no? Porque sabemos que muchas ocasiones, bueno, no es muy claro qué significa reindividualizar, pues significa
que esta multa que impusimos que sea más o menos, o que en lugar de una amonestación pública pasemos a otro tipo de sanción, o bien que de una multa pasemos más bien a una sanción más baja, que sería una amonestación pública. Es decir, o sea, hay distintas variables, pero tienen que ver, la reindividualización tiene que ver con las sanciones que impusimos para subirla o bajarla. También el efecto puede ser para que determinemos que alguno de los sujetos que estaban llamados a nuestro procedimiento, es decir, no sé, por ejemplo, hubo 5 servidores públicos y nosotros consideramos que los 5 fueron responsables y dimos una vista o comunicamos esta decisión para que se les sancione. Pero la sala superior puede considerar que no había responsabilidad a lo mejor por 3, ¿no? Que solamente de los 5, 2 sí eran responsables y 3 no. Y entonces nos lo regresa para que acá volvamos a resolver atendiendo a los parámetros que nos da la sala superior. También es posible que nos regrese o que nos revoque el asunto porque considere que la investigación no fue suficiente. O sea, incluso una vez que nosotros aquí ya analizamos la debida integración y consideramos que sí estaba listo, puede ser que la sala superior considere que no estaba listo para resolverse, que se debió investigar más y por eso revoca para que volvamos a resolver, pero esto implica entonces también un juicio electoral otra vez y que esto regrese al INE para mayores diligencias, es decir, un efecto o una determinación de sala superior en este punto, donde el efecto sea investigar más, lo que provoca es que el procedimiento regrese a esta fase, a esta etapa en donde está otra vez en la cancha del INE, la investigación, y a partir de esta investigación pues debe otra vez llevarse a cabo todos los pasos que ya platicamos otra vez en la audiencia, llega a la sala y volvemos a revisar. Si consideramos que no está listo, podemos volver a regresar el asunto, o si consideramos que ya está listo para resolverse, pues otra vez dictamos la sentencia. Y lo que quiero aquí comentarles es que, bueno, el procedimiento se acaba, o sea, vuelve otra vez a seguir el camino, resolvemos, si no hay impugnación, ya, muere el procedimiento o se acaba. Pero si hay una impugnación, otra vez a la superior puede volver a revisar y puede volver a revocarnos para distintos efectos, caso en el cual el ciclo vuelve otra vez a comenzar y así hasta que o bien no se impugne la decisión de esta sala, o una vez que la impugne la sala superior nos confirme, o en el caso de que revoque no sea para efecto, sino que sea una revocación lisa y llana en donde sala superior ya decida cómo se debió resolver y así lo haga en ese momento. De lo contrario, pues el asunto puede estar regresando a la sala especializada las veces que pues sea necesario. Por eso, muchas ocasiones ustedes pueden escuchar de algún asunto que digan, bueno, pero este asunto ya se resolvió. Yo recuerdo que hace 2 o 3 meses ya la sala especializada dictó una sentencia y ¿por qué otra vez están conociendo del asunto? No entiendo. Pues la razón es esta, porque el asunto puede regresar a la sala hasta en tanto no se impugne nuestra decisión, la sala superior confirme o en caso que revoque sea una sentencia de sala superior en donde ya allá se establezcan cuáles son los efectos que se debieron tomar o cuál fue la decisión que se debió tomar. Pero si no, pues el ciclo continúa y esa es la razón por la que en muchas ocasiones hay un asunto que ustedes escuchan constantemente y que vuelve a generar una sesión pública, un boletín y por tanto que los lleva a ustedes a pues generar también
información, notas periodísticas sobre este asunto una y otra vez, ¿no? Bueno, pues en grandes rasgos, este es el procedimiento especial sancionador. Estos son los pasos que se siguen aquí en sala especializada. Y pues, si no hay alguna otra duda, pues daríamos fin a esta etapa del curso.